Hola, bienvenidos a mi canal Inversoras Tour. Yo soy Oscar Yang y en este vídeo vamos a hacer un análisis fundamental de la compañía Comcast. Es una compañía americana de telecomunicaciones y es, digamos, un poco similar a Verizon, solo que Verizon está más centrado en infraestructura de telecomunicaciones, de lo que sería red móvil y fibra, y Comcast, aparte de tener la red de cable y telecomunicaciones también, tiene también una parte importante de su negocio que serían parques temáticos, streaming y compañías de entretenimiento. Pero antes de todo, vamos como siempre a ir viendo a la página principal, que es lo que encontramos en esta compañía. ¿Y por qué quiero hacer un análisis de esta compañía? Pues porque últimamente está sonando bastante a raíz de lo que está sufriendo en cotización y está a unos precios muy interesantes, pero antes hay que valorar un poco el negocio en sí, a ver si logramos entenderlo y también tener en cuenta que es un negocio muy diversificado y que está próximo a un spin-off. La empresa tiene intención de separar la empresa global en dos partes. Una sería la parte de telecomunicaciones, como si fuera la Verizon que vimos en vídeos anteriores, y luego la otra parte sería ya la más destinada a parques temáticos y más de centro de ocio o de, o de cines y demás entretenimiento. Por eso es importante ver si nos encaja bien la empresa en sí, porque nos podemos ver que queramos entrar en esta compañía por solo una parte de sus negocios y nos tengamos que comer o tragar la otra parte que a lo mejor no nos encaja o no tenemos tanta seguridad de ello. Así que vamos como siempre a hacerlo a través de su página web, ver un poco qué vemos. Luego la plataforma de Twinbest, que es una plataforma excelente para hacer un análisis fundamental de estas compañías. Y luego veremos en Miradar qué es lo que vemos a día de hoy. Y luego ya intentaré dar un poco mi opinión sobre esta compañía. Así que, como siempre, disclaimer habitual y comenzamos. Cualquier contenido de este vídeo no supone una recomendación de compra, venta o mantener. Todo el material ofrecido tiene un carácter informativo y divulgativo. Cada uno tiene que ser responsable de sus propias decisiones, ya que la inversión tiene sus riesgos. Ya estaríamos aquí en la página de la compañía y ya vemos que, bueno, es en una compañía de telecomunicaciones más orientado. eh, publicita bastante lo que es el área de entretenimiento a través de sus plataformas de televisión por cable y streaming, varios canales tanto deportivo como entretenimiento o de incluso de noticias. Y luego también tiene pues producciones de cine, como sería la película de Wicked, y también otras películas como también si os sonará el Illumination, las películas de, por ejemplo, Super Mario Bros., las últimas, también están, digamos, producidas o pertenecen a la compañía de Comcast. Ya veis que es un negocio muy diversificado, tiene parques temáticos también y cada vez quiere pues expandirse un poco en estos parques, que está intentando hacer un parque, o va a hacer el parque, no sé si estará hecho ya, el parque de Super Mario Bros. Y eso es en lo que se está centrando también en expandir. Sus dos negocios, digamos, el de telecomunicaciones, está un poquito más estancado porque en los últimos resultados los clientes parece que va a ir a menos y eso es lo que está afectando bastante negativamente en la cotización porque esta parte del negocio es alrededor del 50 o similar de sus beneficios o de sus ingresos y cada vez está ingresando menos por esta, por esta pérdida de clientes. En cambio, el tema de parques y entretenimiento es un negocio que tiene más margen de crecimiento y es lo que, bueno, ellos están intentando potenciar para aumentar, digamos, compensar la pérdida de clientes con este crecimiento en este negocio. Veremos cómo le sale y sobre todo hay que estar muy atentos a lo que es la separación del negocio en sí, porque no tenemos muy claro cómo luego después de ese spin-off va a quedar la compañía. Tendremos como en Craft dos tipos de compañía, una más centrada en telecomunicaciones y otra más centrada en los negocios de entretenimiento. Si somos accionistas de esta compañía ya, pues bueno, tendremos que esperar y luego ya valorar qué es lo que hacemos, si nos quedamos las dos, si decidimos salir de una para reforzar la otra o qué hacer.
Pero si nos estamos pensando entrar en esta compañía, pues yo personalmente me mantendría un poquito al margen y evaluaría muy bien qué tipo de negocio es el que me encaja mejor, si me encaja uno de los dos. Si me encajan los dos, pues estaría en precios bastante asequibles para ampliar en cartera, porque al final vas a tener dos negocios que te interesan. Pero yo personalmente, el tema de las telecomunicaciones tipo Verizon es un negocio bastante defensivo, muy predecible, estancado en crecimiento, pero al final sin mucha sorpresa. En cambio, el del entretenimiento, tenemos mucha competencia cada vez. Tenemos plataformas como Netflix, HBO, Disney Plus y luego de centros de entretenimiento o parques de atracciones, mejor dicho, pues pasa un poco lo mismo. También tenemos los parques de Disney y otros parques de la Warner y al final pues son negocios que si vamos a las cotizaciones de las compañías de Disney, por ejemplo, vemos que también están pasando algún apuro que otro. Entonces, es un poco valorar qué es lo que buscamos de esta compañía. Pero ahora vamos a ir a los fundamentales en la plataforma de Twinvest y vamos a ver cómo está de fundamental esta compañía, que hay que reconocerlo, tiene buena pinta, pero hay que tener en cuenta que el negocio de telecomunicaciones está perdiendo clientes. Ya estamos aquí en la plataforma de Twinvest. Como siempre, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace si queréis probar la plataforma, porque yo personalmente utilizo esta plataforma porque me encanta, porque tengo todos los datos en una sola ventana donde puedo ir valorándolos año tras año, la evolución, y la verdad que es muy sencillo. Se hace muy sencillo hacer un seguimiento por fundamentales de cualquier tipo de compañía. Vamos a empezar con esta compañía, el ticker CMCSA, Comcast. Es una empresa americana de servicios de comunicaciones, como hemos comentado antes. Capitaliza 97 billions, así que es una capitalización bastante importante. Luego veremos cómo queda una vez separada en dos, qué parte corresponde a cada negocio. Y actualmente, por estos precios, te está dando una rentabilidad por dividendo de 4,9% de rentabilidad. La verdad que es una rentabilidad bastante interesante si tenemos en cuenta que cada vez está incrementando el dividendo a mayor ritmo que, por ejemplo, lo incrementa Verizon. Y también es una compañía que veremos cómo hace también recompras. Así que digamos que es un poquito más DGI que Verizon. Veremos luego si en el paso del tiempo puede mantener ese crecimiento del dividendo. Y luego, así, importantes datos, pues el PER actual está muy abajo, está en 4,43, un PER muy bajo. Y por eso, pues quizás se está comentando más esta compañía, porque están valoraciones por PER muy abajo. Y la verdad que, bueno, cada vez está más en voz de diferentes miembros de la comunidad y yo también decidí echarle un ojo, pero como ya os he dicho en la introducción, no me termina de convencer porque, no sé, quizás tengo alguna duda en cuanto al negocio de entretenimiento. No sé la competencia que tenga, si al final va a ser superable o no, o si le puede afectar de alguna manera. Vamos ahora ya a los datos financieros. Y ahora ya, como siempre, Twinvest siempre piensa en la gente que hacemos feedback en la plataforma y nos hace una opción para poner más grande lo que es la gráfica. Esto me ayuda mucho, pues porque yo puedo compartir la pantalla con la gráfica totalmente entera. Y eso la verdad que es de agradecer. Pepe nos escucha y la verdad que Pepe cada vez está haciendo actualizaciones cada vez más interesantes. Empezamos como siempre por las ventas y vemos cómo tiene un crecimiento de ventas bastante interesante, sobre todo desde los inicios, desde donde tiene 2011 hasta ahora, pues ha tenido un crecimiento del 5,2 y el EBIT, o beneficio neto, perdón, del casi 10%. Digamos que está muy bien. ¿Qué nos ocurre? Que si nos fijamos un poco aquí ya en el 2022, vemos un cierto estancamiento de ventas. Y la previsión, digamos que es más o menos continuista. Entonces, una de las partes que yo dudo es por esto. Vemos que es una compañía que ha crecido bastante bien hasta el 2022, pero luego ha tenido cierto estancamiento. Entonces,
quizás nos estamos encontrando con una empresa ya madura, tipo vaca lechera, y con una rentabilidad por dividendo que no se acerca a la que te puede dar Verizon. Entonces eso hay que valorarlo muy bien. Es un negocio pues sencillo de entender, lo que es la red de telecomunicaciones, pero el otro negocio, que es el de centro de parques y comunicaciones, o comunicaciones, no, entretenimiento, quizás es más complejo, hay que saber más de la competencia y ahí nos puede jugar alguna mala pasada. Ya vemos cómo también el beneficio neto tiene algo más de crecimiento que en ventas, o sea, eso está buena señal para los márgenes, pero se ve un poco más de... no se ve tanta continuidad de crecimiento como tenía antes. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta y por eso es una de las cosas que he querido hacer el análisis para que lo veáis y veáis que aunque haya sido una compañía que ha incrementado el dividendo, hace hecho recompras y demás, pues quizás estamos ahora en ese punto de frenar ese incremento de dividendo, frenar esas recompras y hay que tener un poquito de cuidado porque no es que sea una trampa de valor, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos a pasar ahora a la deuda neta frente a la EBITDA. Y aquí tenemos la deuda neta, la tendremos por aquí eh, aquí arriba. Y el EBITDA. Y bueno, vemos cómo en el 2018 adquirió muchísima deuda. Supongo que sería para hacer algún tipo de adquisición. Vamos a ver aquí adquisiciones y hizo, lógicamente, aquí tenemos el motivo de la deuda. Hizo una adquisición importante en 2018 a la que cogió deuda para seguir creciendo, digamos. En cambio, tampoco vemos que esa inversión le haya producido tanto crecimiento. Digamos que antes estábamos ganando un 27,7 de EBITDA y después 30, 34, 36. Bueno, a ver, no deja de crecer, está bien, pero quizás no está tan justificado adquirir esa deuda tan elevada, sobre todo en el 2018. Luego sí que la ha ido reduciendo y parece que la está intentando controlar cada vez más, pero estamos en unos rangos de deuda bastante importantes. Estamos rozando ya las 3 veces. No es preocupante, pero hay que tenerlo en cuenta en estos negocios bueno, que como Verizon también son de infraestructura, pero Comcast no es todo infraestructura. También tiene su parte de entretenimiento. Si nos fijamos un poco en la deuda, vamos a ver también el apartado de... Quitamos el EBITDA y vamos a poner, también quitamos la adquisición y vamos a poner lo que es los gastos por intereses, que los tenemos por aquí, gastos por intereses. Y ya vemos cómo cada año, más o menos, son unos gastos por intereses, bueno, no se han disparado demasiado, adquirió bastante deuda, pero más o menos los tiene, digamos, controlados. Así que los tipos del interés de la deuda no es que sean unos tipos muy altos que les haga frenar bastante. Así que por este tema de los intereses de la deuda, pues no vemos tampoco un problema serio, digamos. Y ahora ya vamos a pasar a los flujos de caja. Empezamos por el flujo operativo y ya vemos que es un flujo operativo, pues ha ido creciendo, pero nos ocurre un poco lo mismo. Desde el 2021-22 es un flujo que ya no es solo que se ha ido estancando, sino que ha ido incluso decreciendo. Y la previsión es que siga decreciendo. Entonces, aquí no es una bandera roja, pero es una bandera a tener en cuenta en cuanto a lo que es nuestra previsión de negocio a futuro. Siempre hay que intentar entrar en negocios que tengan continuidad en el futuro, que sean estables o que vayan incluso creciendo. Ahora, entrar en un negocio que a futuro se prevé que el flujo operativo sea cada vez más bajo, pues es otra de mis dudas a la hora de querer añadir esta compañía en cartera. Y es, digamos que, una parte de los fundamentales que menos me ha gustado de lo que he visto. Si ponemos el CAPEX, se puede pensar que es porque aumenta el CAPEX y por eso le está reduciendo el gasto operativo. Vamos a ver gastos operativos, CAPEX. Y aquí vemos, efectivamente, el CAPEX cada vez es mayor, pero si ves, la previsión es que luego el CAPEX se reduzca.
pero en cambio el flujo operativo también se reduce. Entonces, ahí puede haber un problema porque generas menos flujo, pero no es por aumento de CAPEX. Realmente es algo que te va a generar que generes menos flujo, no el CAPEX en sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta y valorarlo. El CAPEX sí que es verdad que ha tenido CAPEX importante en 23-24 y ahora en el 25 lo ha reducido un poco, pero bueno, seguimos diciendo que no me termina de encajar del todo. Vamos a quitar el flujo operativo y el CAPEX y vamos a poner el flujo simple, el Free Cash Flow simple, y vemos lo mismo. Lógicamente, el Free Cash Flow simple es decreciente. La perspectiva es decreciente. Aún así, los 2 últimos años también ha ido decreciendo. Pues, bueno, esta es la parte menos guapa de la compañía por fundamentales. ¿Cuál es la parte más guapa? Pues la que vamos a ver ahora. Si con este flujo de caja miramos los dividendos que reparte, vemos como hay muchísimo margen para, con ese flujo de caja, pagar los dividendos. Eso es algo muy positivo, porque no te corre peligro para nada los dividendos. Y si añadimos encima la recompra de acciones que ha ido haciendo estos últimos años, pues incluso sumando recompras y dividendos, cubriría de sobra con el flujo que genera. Así que esta es la parte buena. La parte buena es que con el flujo actual cubre el dividendo, incluso las recompras. La parte menos buena es que la previsión del negocio es un poco estanca. Se va estancando y eso a futuro pues veremos cómo se comporta, porque ya vemos que las recompras cada vez ha ido a menos. Ya no está recomprando lo mismo que recompraba hará 2 años. Ya ha recomprado menos. ¿Por qué? Pues no lo sabemos por qué, porque si ponemos el precio, vemos como aquí, lógicamente, cayó mucho y efectivamente hicieron una buena recompra, muy bien por la compañía y la directiva, y le esa asignación de capital. Aquí siguieron con las recompras, aquí bajaron y hicieron menos recompras, algo que no se debería entender porque deberían de haber sido iguales o superiores al año anterior, y hay que esperar a ver qué recompras están haciendo en este año. Podemos ver un poco los trimestrales y aquí ya estamos en los trimestrales y nos fijamos que las recompras parecen que han ido a menos. Incluso la cotización ha ido decreciendo bastante, pero las recompras han ido cada vez a menos. Pues bueno, por algo será. Supongo que será porque a lo mejor tienen pensado hacer el spin-off y a lo mejor querrán guardarse algo de flujo para ajustar ese spin-off o por si tienen algún tipo de problema, pero yo creo que deberían de seguir haciendo más recompras a estos precios. Y vamos a pasar ya a los datos por acción. Si ponemos los datos por acción, si vemos el beneficio o no. Pero primero, el número de acciones, lógicamente, con esas recompras están decreciendo bastante, a un buen ritmo. Ahora quizás ya no van a decrecer a un ritmo tan alto porque ya vemos que las recompras cada vez están siendo un poquito menores. Pero si vemos el beneficio por acción, vamos a quitar el número de acciones, beneficio por acción diluido, vemos cómo ha ido creciendo gracias a esas recompras. El beneficio ha ido creciendo, crecía antes el beneficio neto a un 9 o casi un 10, pero el beneficio por acción está creciendo un 12,5 gracias a esas recompras. Así que es algo positivo. El flujo de caja por acción pues ocurre un poco similar. Vamos a quitar el beneficio para que se vea bien. Vemos que el flujo de caja, en cambio, aquí ya vemos cierto estancamiento y a futuro también. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque al final el dividendo es de donde sale, del flujo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Es una empresa que por flujos parece que se ha estancado. Y ahora si ponemos el dividendo, estamos muy lejos tanto del dividendo como del flujo. O sea que tenemos el margen más que de sobra. Por esa parte es la que menos preocupación tengo en cuanto a los fundamentales de esta compañía. Ya veis que no hay muchísimo margen, no creo que suspenda el dividendo, ni lo recorte, ni nada por el estilo. Hay que ver luego, eso sí, cuando haga el spin-off,
qué política de dividendo hace en cada una de las dos compañías que se separe, porque es probable que a lo mejor en alguna de las dos no, decida no hacer pago de dividendo o no, no lo sabemos. A lo mejor en otra la utiliza más como vaca lechera, como tipo Verizon, y haga un pago de dividendo bastante más importante con menos crecimiento. No lo sabemos. Como no lo sabemos, por eso yo soy más prudente y ya que estoy fuera de la compañía, prefiero mantenerme fuera y estar pues con mis Verizon, que son más predecibles y me entrega un dividendo pues un poquito más alto. Vamos a ver algo que no vimos antes, que es lo que las medias móviles, algo muy importante, y ya vemos cómo la media móvil de las 1000 sesiones está bastante más arriba de lo que está cotizando actualmente, en 26,63, y la media de las 200 sesiones también está bastante más arriba. Esta señal nos da que, bueno, que parece que está en una clara tendencia bajista la compañía y está muy lejos de volver a cruzar esta media móvil de las 200 sesiones para cambiar la tendencia tan bajista que lleva. ¿Dónde puede estar el suelo? Pues si tenemos esta línea recta, que es lo que está marcando ahora de cotización, coincide bastante con estos mínimos que marcó en enero del 2016, luego en agosto de 2015, luego también en enero de 2015, y aquí incluso lo repasó. Y llegó a estar un poquito más abajo. Eh, Parece ser un soporte importante este nivel de cotización. Así que en cuanto a seguridad de cotización, pues, o de por PER, yo creo que estamos bastante bien, pero bueno, es un negocio que no me termina de encajar a futuro, digamos. Pero yo creo que por precio no cabe duda de que está barato, porque está cotizando un PER de 4 veces o 5, cuando históricamente ha cotizado un PER de 13 o por ahí. Vamos ahora ya a ver todo eso, en la parte de valoración. Vemos como el PER es 4,33 cuando ha cotizado a un 13,5. Vamos a ver la gráfica del PER y ya vemos cómo está muy por debajo de los percentiles que tenía, ¿no? Entonces no hay mucho más que mirar. Si ponemos aquí el de dividendos, rentabilidad por dividendo, aunque luego lo veremos mejor en el apartado de dividendo, pues vemos que está en máximos. Está muy por encima de la línea esta última, de 3,22, está en 4,9. O sea que está entregándote un dividendo muchísimo más alto que los rangos altos de dividendo más alto que ha dado la compañía. Así que tanto por PER como por dividendos está muy, o sea, muy a precio, digamos. Vamos ahora para el apartado de dividendo, que lo veremos mejor. Twinbest le da un 94, una puntuación muy elevada. ¿Por qué? Pues porque es una rentabilidad por dividendo del 4,9 y un crecimiento del 7,6. Ya vemos, si vamos aquí al dividendo ordinario, vemos cómo ha ido con un crecimiento bastante interesante. Si lo acotamos en los últimos años, desde el 2020 que vimos que hubo un cierto estancamiento, vemos que lo ha incrementado a un 7,7% en los últimos 5 años. O sea que es un crecimiento bastante bueno. Este crecimiento total de 14 no lo tengáis muy en cuenta porque vimos que era una compañía que ha venido creciendo muchísimo desde 2011, pero luego ha tenido cierto estancamiento. Así que yo creo que lo más correcto es coger los últimos 5 años, como hicimos aquí. Y es un crecimiento del 7,7, muy similar al que te marca Twinbest. Así que esta valoración de Twinbest está muy bien hecha. El payout muy bajo, 28,4, o sea que es fenomenal. Así que por temas fundamentales el dividendo no corre ningún tipo de peligro. Luego es el negocio en sí que parece que tiene cierto estancamiento y se va a separar. Esa es la gran duda. Si esta compañía no tuviera pensado separarse, posiblemente tendría mucho más sentido y a lo mejor incluso tendría más atractivo. Pero si va a separarse, tengo miedo de que al separarse eh, tengamos alguna pequeña sorpresa en cuanto a reparto de negocios o políticas de dividendo.
Es lo que no me termina de tener la certeza. Pero bueno, vamos al apartado de calidad. Y el apartado de calidad también tiene una puntuación muy alta, un 82. Ya vemos que los márgenes pues, están correctos, margen neto del 12. Vamos a verlo mejor aquí. La deuda neta 2,57. Digamos que, bueno, está por debajo de las 3, podría ser mejor. Y vamos a ver primero el margen bruto, cómo se comporta. Y ya vemos que en los últimos años se ha ido manteniendo más o menos niveles similares, así que no tenemos nada que nos haga pensar que el margen se está resintiendo. El margen operativo ocurre más o menos lo mismo. Ya veis cómo parece una línea recta. Y el margen neto tiene más oscilación, lógicamente sabemos que el margen neto oscila un poquito más, pero más o menos se mantiene en unos rangos similares. No son unos datos muy altos, digamos, pero para este tipo de negocio no está nada mal tener un margen del 12 o del 13 y el operativo del 18, casi 20 del operativo. Está muy bien. La verdad que son márgenes bastante buenos. Y luego ya vamos a ver lo que es tanto el ROE, que es el retorno del patrimonio de la compañía. Y ya vemos que son ROEs bastante buenos. Por eso, si tuviéramos una compañía que tuviera un ROE bajo, por debajo del 10, no tendría mucho sentido hacer recompras. Sería más interesante pues que repartiera más dividendo y que el accionista decidiera si reinvertir él por su cuenta o destinar ese flujo de dividendo a otro tipo de negocio. Pero teniendo estos ROEs, entiendo que haga tantas recompras, porque es un negocio que parece ser que tiene bastante rentabilidad sobre su capital propio. Entonces lo puedo entender. Y si miramos el ROIC, también vemos lo mismo. Vemos que es un ROIC ya no es tan elevado, ¿vale? No llega al 10. Ahí tenemos quizás un puntito más abajo, digamos, ya no estaría bien del todo, pero es un ROIC correcto, digamos. Sería un ROIC correcto como en Verizon, una empresa ya un poco estancada, que te reparte un buen dividendo y más o menos te lo crece la inflación. Pues bien, con este ROIC pues, y este dividendo actual, pues bueno, yo creo que te da indicios de que por capital invertido, pues no tiene tanto retorno como... No es una compañía que parezca que vaya a crecer mucho. Y ya lo estamos viendo en el flujo de caja, que se está estancando un poco. Mm, Seguramente sea por el tipo de negocio en sí, no porque sea una compañía que tenga ningún tipo de problema. Ya vemos que la competencia está en 2,7, así que no hay problema en ese aspecto. Y bueno, en calidad ves lo que hemos visto. Y vamos a ver las valoraciones de los analistas y ya vemos que nos ponen la mayoría de mantener, pues lógicamente lo que estoy comentando yo, tú si tienes esta compañía en cartera, no te está dando ningún indicio de que tengas que desprenderte de ella, ¿no? Porque, joder, si es un negocio que se ha ido comportando bastante bien, está sufriendo mucho lo que es la cotización, pero por fundamentales, joder, está cumpliendo bastante bien. Eh, es la incertidumbre de esa separación de negocio lo que a lo mejor le está castigando tanto. Pero no cabe duda que por estos fundamentales los analistas esperan que se recupere. Yo creo que también se va a recuperar, pero veremos de qué manera se recupera. ¿Qué compañía es la que mejor margen tiene luego? Si a lo mejor te interesa tener más peso en una compañía más de telecomunicaciones como tipo Verizon o por el contrario no quieres tener esa exposición a ese tipo de negocio porque ya tienes Verizon y quieres desprenderte de esa parte de negocio y centrarte en los parques temáticos y entretenimiento. Es que son varias variables las que puedes hacer con esta compañía si eres inversor ahora ya, o sea, accionista de la compañía. Ahora, si estás como yo desde la barrera, pues igual prefieres verlo un poco desde la barrera y a ver cómo se va comportando la compañía. Y bueno, el precio relativo, precio justo le da un 33, actualmente está un 26, así que habría bastante margen. Pero como ya sabéis que yo no soy muy amigo de estas valoraciones, porque hay que
estimar bastante los flujos y demás. Entonces yo soy más de ver el pasado para intentar ver la previsión a futuro. Vamos ahora ya al apartado de mi radar y vamos a ver qué es lo que vemos. Y aquí ya estamos en mi radar. No lo he hecho como otras veces apartándola, porque quiero compararla con Verizon. Quiero tener las dos, que son del mismo sector. Y quiero, a la vez que vamos a ver Comcast, vamos a ver los datos de Verizon. Las dos están muy por debajo no, está Comcast muy por debajo de la media móvil, ¿vale? Un PER mucho más bajo que el de Verizon, así que nos puede dar señal de que puede estar a precio. Y el PER histórico es similar en ambas, así que por PER te da la sensación de que está más barata Comcast, no cabe duda. Luego los flujos o el payout están mejor en Comcast, pero en Verizon también son márgenes también bastante buenos, correctos, digamos. La deuda neta, aquí tenemos una diferencia que Verizon, al ser más infraestructura, trabaja con más deuda por esa inversión que tiene que hacer en infraestructura. Comcast, al tener más tipos de negocio, quizás no tenga tanta deuda, pero bueno, están en deudas elevadas. Más Verizon, pero Comcast también no está en una deuda, digamos, controlada del todo. Ya vimos cómo cogió esa deuda para esa adquisición que hizo y quizás, bueno, se le está atragantando un poco y a lo mejor debería de ir reduciéndola a mejor ritmo, que parece que con el flujo de caja que le sobra, tiene fácil que lo vaya a hacer, si ve que no sigue creciendo. El ROE, muy similar en las dos. El ROE también muy similar en las dos. Margen neto prácticamente clavado. Y el Free Cash Flow Yield muy similar también. Así que vemos compañías por fundamentales muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia? El dividendo actual. Verizon te entrega con estos precios un 6,57. Lógicamente, si Verizon ahora mismo está cotizando un poco más arriba que cuando hicimos el análisis. Si la pillamos a una rentabilidad por dividendo del 7%, pues es más interesante, aunque tenga un crecimiento del 2%. Comcast, un 4,6, con un crecimiento casi del 8%. Ya veis que en 5 años más o menos están empatadas. Así que con Verizon ya lo tienes. No tienes que esperar que siga creciendo o que te siga incrementando el dividendo al ritmo que te lo está incrementando, que a un 2 es fácil que te lo haga. En cambio, en Comcast tienes que esperar que te lo siga incrementando un 8%. Y eso, con el estancamiento de flujo de caja que tiene, creo que tengo mis dudas de que sea capaz. Aparte, si se separan dos negocios, es muy probable que a lo mejor uno de los dos negocios no tenga la misma política. Entonces ya el incremento no es tan... En el conjunto, digamos, de lo que tengas, no es tan del 8%. Por eso yo soy prudente. Ya veis que estoy siendo muy prudente, con el freno de mano muy echado. Pido perdón a los que seáis accionistas de Comcast, de que diráis, joder, pues si es una empresa muy buena, ¿por qué andas haciendo estos comentarios y parece que no te gusta? Lo vuelvo a repetir, no es que no me guste. Si hubiera sido accionista de esta compañía, no tendría ningún tipo de problema en mantenerme, pero como en otras compañías que digo, como UPS y demás, si no estoy dentro, prefiero mantenerme al margen para valorar entrar más adelante si me termina de encajar. Actualmente prefiero Verizon, porque no tengo que esperar que se cumpla el crecimiento que ha tenido en los 5 últimos años. Verizon es muy fácil que te siga creciendo un 2%. En cambio, Comcast, tengo mis dudas por el tipo de negocio que es, la separación que va a hacer, es las dudas que me genera. Y como luego no te sea capaz de crecer, la cotización puede sufrir todavía más. Porque diréis, joder, si es que está ya un PER bajísimo, ¿a qué PER se va a poner? Si tiene estancamiento y problema de beneficios, el PER va a subir. Y puede volverse a encontrar un PER 13, pero con una cotización más baja. Por eso hay que tenerlo todo muy en cuenta. Y hay que tener un poco de análisis más que fundamental, cualitativo en este caso. Y yo el negocio pues no lo termino de ver del todo sin haberlo separado. Por eso prefiero esperar cómo quedan las dos partes de negocio
y valorar cuál es la que me interesa más quedar, si es que quiero tener exposición a uno de sus dos negocios. Y hasta aquí el análisis fundamental de la compañía Comcast. Como siempre, llegado al momento, si os ha interesado, si os ha resultado interesante el vídeo, dejármelo en comentarios, darle un like y cualquier duda que tengáis, como siempre, intentaré resolverla. Eh, ya veis que es una compañía interesante para los que la llevéis en cartera. Es una compañía que se ha ido comportando muy bien años atrás en cuanto a fundamentales y crecimiento, pero ahora parece que estamos en una etapa de estancamiento y por eso la cotización está sufriendo quizás un poquito más de la cuenta. La incertidumbre de la separación en dos de su negocio genera más dudas y por eso hace que quizás caiga con más fuerza. Por eso, mi opinión personal es, los que no estemos en esta compañía, es mejor mantenerse al margen y seguir apostando por compañías un poco más predecibles como es Verizon, dentro del mismo sector, y luego esperar en Comcast esa separación a ver en qué queda, cómo queda el negocio, qué compañías o qué tipo de negocios tiene en cada negocio en sí que quede separado y valorar luego si nos interesa o no tener exposición en ella. Como siempre, llegado al punto, suerte en las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!